continuar con el programa. A continuación vamos a presentar al doctor Jorge Pacheco. Él es profesor de Medicina Familiar de la Universidad de Concepción, co-investigador proyecto COVID-ANID 960, COIMPAC, es médico de familia, magíster en Investigación Social y Desarrollo y estudiante de doctorado en Salud Pública, Universidad de Chile. Nos va a hablar de disparidades de género en el acceso a la atención por cáncer y enfermedades cardiovasculares durante la pandemia. Así que, bienvenido, doctor Jorge Pacheco. Gracias por la presentación, Sebastián. Les voy a comentar un poco lo que hemos ido observando en un proyecto en el cual estoy participando, que está financiado por la ANID, ¿cierto? Por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y que está orientado específicamente a evaluar, en el fondo, bueno, tiene, para ser franco, este proyecto tiene varias líneas, y la línea que estoy trabajando yo en particular va a ser el acceso a la atención de salud, ¿ya? Entonces, lo que les quiero presentar ahora es un poco lo que hemos ido encontrando durante todo este tiempo. Así que lo que vamos a revisar van a ser 4 cosas. Lo primero van a ser como conceptualizaciones generales sobre los brotes epidémicos y el uso de servicios de salud. Vamos a revisar algo de evidencia internacional sobre el uso de servicios de salud durante la pandemia. Vamos a revisar la evidencia nacional sobre el uso de servicios durante la pandemia, que es lo que hemos encontrado en este proyecto. Y finalmente les voy a presentar algunas conclusiones, pero principalmente van a ser 2 recomendaciones en relación al uso de servicios, ¿ya? Lo primero que hay que saber en relación a los brotes epidémicos es que siempre, o la mayoría de las veces que hay brote epidémico, en este caso una pandemia, con tan impacto, hay una disminución importante en el uso de servicios de salud. Se observó el SARS el 2002, se observó en el MERS el 2012, se observó en el ébola, ¿ya? Por lo general, si es que hay una enfermedad infecciosa que está circulando, la gente deja de utilizar los servicios, ¿ya? Y eso podría ser una consecuencia, eso podría tener consecuencias incluso peores que la enfermedad epidémica, ¿ya? Por ejemplo, en el ébola se observó que había una disminución, por ejemplo, de atención profesional del parto, de vacunación, y eso podría exponer, ¿cierto?, y debilitar los sistemas de salud, ¿ya? Entonces es importante tenerlo en consideración en la respuesta epidémica. Yo creo que con estos antecedentes y con el actual brote de SARS-CoV, con el COVID, ¿cierto?, tenemos que tener como antecedente e incorporar en la respuesta pandémica la necesidad de continuar con los servicios de salud esenciales, ¿ya? Y en relación a cuáles van a ser los potenciales mecanismos explicativos, se han planteado varios, ¿ya? Y aquí quise identificar 2 que parecen ser los más importantes. Por un lado, por el lado de la demanda, va a estar el miedo al contagio, ¿ya? Es decir, la gente va a dejar de utilizar los servicios porque va a tener miedo a contagiarse en los servicios. Y por otro lado va a estar la reducción de la oferta, que va a relacionarse con la menor disponibilidad de servicios, ya sea porque se destinan servicios a la atención de la enfermedad epidémica, porque se enferman los profesionales de la salud, ¿ya? Y todo eso va a restringir la oferta de servicios, ¿ya? Esto lo hemos observado claramente en COVID. De hecho se puede ver en una encuesta que hace la Organización Mundial de la Salud, que está actualizando cada cierto tiempo en relación a la interrupción de servicios, parcial o completa, según las distintas fases de transmisión, y como se puede ver ahí, en aquellas zonas donde hay transmisión comunitaria, fase 4, como estaríamos nosotros en Chile, hay mayor interrupción de servicios de hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc. En relación a la evidencia como en particular, cómo eso se manifiesta en el uso de servicios, lo que nosotros hemos visto es que, bueno, primero, o sea, la evidencia internacional lo que nos ha estado demostrando es que hay una reducción en prácticamente todos los países, en el uso de servicios por enfermedades cardiovasculares graves, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que vemos? Nosotros habíamos visto una disminución en el uso de servicios previamente, por ejemplo, con el estallido social, ¿ya? Para poner un ejemplo. Y para el estallido social, lo que nosotros vimos es que la gente que dejaba de consultar, por lo general, en la urgencia, sobre todo, ahí lo vimos, la gente que dejaba de consultar en la urgencia lo hacía por enfermedades leves, ¿ya? Es decir, estos eventos, ¿cierto?, van a hacer que la gente deje de ir a los centros de salud, pero para el estallido social esto era por enfermedades principalmente leves. ¿Qué es lo que vemos en la pandemia? Es que en realidad hay una disminución de las enfermedades leves, pero también hay una disminución de las enfermedades graves, ¿ya? De hecho, por ejemplo,
En el caso del síndrome coronario agudo en el norte de Italia, en el periodo del pic de la pandemia, disminuyeron las hospitalizaciones de 18 hospitalizaciones al día a 13,3 hospitalizaciones al día. En el caso del infarto agudo al miocardio, las hospitalizaciones bajaron de 4,1 por 100.000 a 2,1 por 100.000, es decir, bajaron a la mitad. ¿Ya? En el Hospital de los Veteranos de Estados Unidos bajaron de 795 hospitalizaciones al día, de todos los hospitales, a 465 hospitalizaciones al día. Igual ser un poco más de la mitad, pero es muy significativo. En el caso del accidente cerebrovascular, bajaron de 1.365 a 661 hospitalizaciones al día, ya en los hospitales de los veteranos. Y en Brasil también observamos lo mismo, que bajó la incidencia de accidentes, o sea, no baja la incidencia, baja la consulta por accidente cerebrovascular de 12,9 a 8,3 por 100.000 al mes. ¿Ya? Esto también se observa en el caso del cáncer. Ahí no tiene que decir enfermedades cardiovasculares graves, sino que cáncer. Por ejemplo, el diagnóstico del cáncer en los Países Bajos, que fue uno de los primeros que reportó, disminuyó en un 25%. ¿Ya? En Estados Unidos, en un gran grupo de cáncer, se observó que el diagnóstico de cáncer había bajado un 46,6%, es decir, casi a la mitad. Y en Inglaterra había bajado un 58% el diagnóstico de cáncer. Y como hablaba Andrés anteriormente, también los cuidados paliativos han sido muy afectados, que bajó en un 62,3% los reportes que teníamos en Turquía. Entonces, ya tenemos evidencia de que este es un fenómeno global y principalmente que afecta a los países que están con transmisión comunitaria como Chile. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos ido observando acá en Chile? Bueno, hemos hecho de varias fuentes, hemos ido juntando información. Lamentablemente, yo creo que la atención primaria no tiene una fuente de reporte regular. Está el REM, pero el REM por lo general otorga información mensual, ¿ya? Entonces eso nos limita un poco para poder ver la información, ver el impacto, ¿ya? Lo que les voy a presentar yo ahora son el impacto en las atenciones, pero principalmente en aquellos servicios que proveen información semanal de forma regular, como por ejemplo las unidades de urgencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos? Vimos una reducción en consultas de urgencias semanales en hospitales de alta complejidad. Seleccionamos solo los hospitales de alta complejidad y vimos que bajaban las consultas totales de urgencia a la mitad, bajaban 48,9%, lo cual representa 5.912 consultas menos a la semana, ¿ya? Es decir, es bastante, por cada hospital. ¿Ya? Es decir, por cada hospital hay alrededor de 6.000 consultas menos a la semana. En el caso de las consultas cardiovasculares, bajan en un 32,9% y eso representa 168 consultas menos a la semana por causas cardiovasculares. Y estas causas son principalmente causas leves como crisis hipertensiva, pero también por causas graves como el infarto agudo del miocardio, que baja un 30%. ¿Ya? Eso significa que para cada hospital, de los 53 hospitales de alta complejidad, bajan alrededor de 8 consultas a la semana. Y en el accidente cerebrovascular vemos lo mismo, vemos un descenso de un 21,6%, que representa 34 consultas menos por accidente cerebrovascular, ¿ya? Para cada hospital, a la semana. De hecho, otra de las cosas que hemos observado y que creo que es bastante interesante por lo que les voy a comentar después en relación al miedo al contagio, es que vemos que el cambio es brusco y nosotros podríamos identificar el día exacto en el que sucedió esto, que es el 15 de marzo. O sea, desde el 15 de marzo se produce un cambio en el patrón de consulta que no se estabiliza hasta la fecha, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó el 15 de marzo? Bueno, el 15 de marzo fue cuando se cerraron los colegios, pero, y bueno, y además de eso, día antes se había declarado la transmisión comunitaria. El 15 de marzo se toma la decisión de cerrar colegios y si que se acuerdan, fue una semana bien intensa mediáticamente porque había como harto, porque en el fondo esto coincidió también con la crisis en Italia y en España, que llegaba directamente a nosotros a través de la tele. Entonces, por lo general fue de harto impacto emocional, yo creo que esa semana, y eso influyó y, como les decía, ha hecho que las personas dejen de consultar, por lo menos hasta la fecha. Y otra cosa que creo que es interesante de identificar este quiebre brusco el 15 de marzo es que uno se da cuenta que las cuarentenas o, por ejemplo, todas estas medidas que se toman para limitar el transporte público o que dificultan la movilidad de las personas no tuvieron mayor impacto o tuvieron un impacto marginal por sobre
lo que sucedió el 15 de marzo. Es decir, lo que sucedió el 15 de marzo, lo más probable es que explique el descenso en un porcentaje importante del uso de servicios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, otra cosa que estuvimos viendo los accidentes cerebrovasculares en GES, y vemos que el 15 de marzo, aquí, cuando yo les decía, es donde se produce el quiebre. Tenemos el año 2018 en verde, el 2019 en rojo y el 2020 en azul, y se ve cómo, en el fondo, se produce esta caída importante en las consultas por accidentes cerebrovasculares al día desde ese día. Y cómo las cuarentenas, ¿cierto?, los confinamientos, no aportan más al efecto que es lo que nosotros observamos el 15 de marzo. Cuando se le pregunta a las personas, y aquí esta es una de las listas que tenemos en el proyecto, que se llama una encuesta que se llama Movid, y de hecho que los queremos invitar a participar. Hay alrededor de 20.000 personas que están reportando semanalmente síntomas, entre otras cosas. En línea y está vinculada a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, el Colegio Médico, además de otras instituciones. Cuando le preguntamos a las personas cuáles son las razones por posponer atenciones de salud, la principal causa es el miedo al contagio, ¿ya? De hecho, las personas que consultan por un problema nuevo de salud, el 57,18% refiere que pospuso las atenciones por miedo al contagio, ¿ya? Y en el caso de las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, ¿cierto?, entre otras, el 62,72% de las personas reportan miedo al contagio. Es decir, más de la mitad de las personas establece como razón para haber dejado de consultar durante este periodo haber tenido miedo a contagiarse en los servicios de salud. Y la segunda razón que aparece en importancia es que el servicio de salud cancela, ¿ya? Es decir, el servicio de salud les cancela las atenciones. Esto se presenta en un 16,6% de la atención de las personas que tienen un nuevo problema de salud, pero lo duplica en las personas que tienen enfermedades crónicas. Es decir, a las personas que tenían enfermedades crónicas tienen el doble de probabilidad de que el servicio de salud les cancele la hora, ¿ya? Aparecen otras en menor importancia, pero yo creo que igual hay que considerarlas, como el costo económico, ¿ya? Sobre todo entendiendo de que la pandemia ha producido desempleo, ¿cierto?, y empobrecimiento. Y también aparece otra cosa que me parece interesante relevar, que son los cuidados, ¿ya? Alrededor de un 4% de las personas dijo que no había podido consultar o pospuso esas consultas porque no tenía con quién dejar a los hijos, las personas que tenían su cuidado, ¿ya? Esto es súper consistente con lo que se observó en la encuesta social COVID. En el caso de la encuesta Movid se pregunta a los individuos, en el caso de la encuesta social COVID se le pregunta a la familia, y ahí el 43% de las personas reportan, o sea, el 65,6% de los hogares reporta que algún miembro suspendió una hora, y la principal causa es el temor al contagio, y la segunda causa va a ser que el centro de salud le suspendió la hora, ¿ya? Entonces, ya sabemos más o menos bien por qué la gente está dejando de consultar, ¿ya? O sea, sabemos el impacto y sabemos por qué la gente está dejando de consultar. Ahora, la idea es que revisemos un poquitito cuáles fueron las consecuencias. Y para eso, les quiero presentar esto, no se ve tan bien, pero lo que muestra esta diapositiva es uno de los gráficos que hicimos utilizando la información del GES, ¿ya? En particular para la población de FONASA. Entonces, evaluamos el impacto de la pandemia en la población GES por un grupo de enfermedades cuya garantía no se suspendieron, porque el 8 de abril se suspendieron varias garantías GES, pero hay algunas que se mantuvieron, que eran principalmente las enfermedades más graves, como el accidente cerebrovascular, el infarto. Y lo que nosotros vemos es que prácticamente todas las enfermedades GES cuya garantía no se suspendió, tuvieron una importante disminución en el reporte, ¿ya? Por ejemplo, el accidente cerebrovascular baja de 600 a 400, es decir, a la semana van a haber 200 casos menos consultantes. Hay casos bien dramáticos también, como por ejemplo en el cáncer cervicuterino, donde baja de una consulta previa. Aquí en azul tenemos en rojo tenemos el promedio entre el 2017 y el 2019, y en azul tenemos el 2020. Y en una línea punteada roja, en la semana epidemiológica 12, que representa el 15 de marzo, que es donde caen las consultas. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos donde cae bien dramáticamente, y enfermedades que en realidad tienen alta mortalidad y tienen alto impacto nacional, como por ejemplo el cáncer gástrico, ¿ya? Que baja de 200 alrededor de diagnóstico, casos confirmados,
a la semana a 50, o sea, baja a 150. En el caso del cáncer colorectal tenemos algo parecido, de 250 a un poco menos de 100. ¿Ya? Entonces vemos que hay un importante descenso en un gran grupo de enfermedades cardiovasculares y cáncer, ¿ya? Incluso en enfermedades que uno podría pensar que no iba a pasar, como la leucemia, por ejemplo. Las personas con leucemia igual hay una disminución en la oportunidad del diagnóstico, y esto probablemente puede tener consecuencias también en el pronóstico de estas enfermedades, ¿ya? Pero una de las cosas que nos llamó más la atención fue que esto no era igual para hombres y para mujeres, ¿ya? Las mujeres tuvieron una mayor disminución en comparación con los hombres para el cáncer y para las enfermedades cardiovasculares mayores, para el accidente cerebrovascular y el infarto agudo del miocardio. Alrededor de un 10 a un 15% más, y esto se mantiene cuando excluimos, ¿cierto?, los cánceres que tienen relación con los órganos sexuales, como por ejemplo cáncer de mama, cáncer cervicuterino y cáncer testicular. Acá lo que nosotros observamos es que las mujeres fueron más afectadas. ¿Por qué? Bueno, de hecho, lo podemos, la gracia de estos modelos que nos permiten contar más o menos y estimar cuánto hubo de diferencia, pero por ejemplo, si consideramos todas las enfermedades cardiovasculares, los hombres bajaron 774 en el periodo total, esto es de las 14 semanas, y las mujeres bajaron 946, es decir, las mujeres bajaron 172 consultas más en comparación con los hombres. Esto lo podemos ver para casi todas las enfermedades. Es decir, las mujeres bajaron 59 consultas más para el accidente cerebrovascular, 120 consultas más para el infarto del miocardio, 782 para todos los cánceres, cuando incluimos el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama, y al excluir estos cánceres son 109, si las mujeres todavía, a pesar de excluir estos cánceres, siguen teniendo menos consultas menos confirmaciones de diagnóstico que los hombres. Para el cáncer gástrico y para el cáncer colorectal también lo observamos, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros creemos que está pasando acá? Nosotros creemos que aquí hay un efecto como diferenciado por género, y que una de las cosas que podría estar explicando eso son tres. Una de ellas es que el cierre de los colegios y las cuarentenas bueno, principalmente el cierre de colegios va a aumentar, ¿cierto?, el trabajo de cuidado doméstico en las casas, porque hay que cuidar a los niños, ¿ya? Y eso va a tener un efecto diferencial en las mujeres, ¿ya? Chile es un país machista, ¿cierto?, donde las mujeres por lo general tienen la mayor parte por rol, ¿cierto?, se le atribuye la mayor parte del cuidado, y eso significa que quizás ellas van a tener más dificultades para poder acceder a los servicios, y esto se va a representar en tener menos diagnósticos, ¿ya? O sea, aquí nosotros estamos ya viendo, creo que un resultado de este proceso. Además de eso, va a haber una menor disponibilidad de servicios, lo que podría agravar algo que se llama los sesgos de género en el sistema de salud, en el cual, por ejemplo, podría haber una priorización particular para hombres en comparación con mujeres, que lo planteamos como hipótesis, y también podrían haber causas económicas, es decir, como hay mayor pérdida de empleo y hay una reducción de las horas de trabajo, y como las mujeres están más representadas en trabajos informales que fueron más afectados por la pandemia, podrían tener también menor capacidad económica para poder acceder a estas prestaciones. Estamos hablando de, por ejemplo, pedir una hora, una endoscopia digestiva alta, y poder acudir a esa hora y poder pagar, ¿ya? O para una colonoscopia, ¿ya? Pero lo que sí estamos viendo es que tenemos, yo creo que con alta certeza, que esta afectación no fue igual para los géneros, ¿ya? Entonces, como conclusiones, después de todo lo que hemos ido revisando, lo primero es que decir que la disminución de la utilización de servicios de salud no depende solo de la menor disponibilidad de servicios. O sea, la disminución en la utilización de servicios de salud no depende solo de la menor disponibilidad de servicios, sino que también hay una menor búsqueda de atención debido al miedo al contagio, ¿ya? Es decir, acá observamos que estas dos cosas van a estar actuando simultáneamente. Por lo tanto, creemos, y esta es una recomendación que de hecho la vamos a plantear hoy día en un informe de la encuesta móvil, creemos que incrementar la disponibilidad puede ser insuficiente. Es decir que vamos a ofrecer más horas médicas, plantear que va a haber una mayor compra de servicios, eso podría ser insuficiente para la reactivación sanitaria, porque van a haber estas barreras emergentes, nuevas, subjetivas, ya culturales, como el miedo al contagio, que podrían hacer que la gente no vaya, y que incluso estando el servicio disponible, la gente podría no acudir. Esto también se ha observado en brotes previos, se observó en ébola, por ejemplo, y está como bien descrito en algunos servicios. Entonces aquí, además de pensar en aumentar los servicios, hay que pensar cómo
hacemos que la gente pueda venir y que crea y transformar estos servicios y que la gente crea y pueda, en realidad, más que creer, hacer estos servicios seguros para que la gente tenga confianza en poder acudir, ¿ya? Entonces hay un doble desafío, ¿ya? En ese sentido. Y lo otro que creemos, que esta reactivación sanitaria hay que hacerla con perspectiva de género, ¿ya? Porque las mujeres han sido más afectadas que los hombres, ya tenemos los datos para afirmar eso, y lo que nosotros creemos es que hay que facilitar el acceso a las mujeres, sobre todo a aquellas con tareas de cuidado de hijos u otros dependientes. Pedirle a las personas que tienen hijos que vayan solo a la consulta, ya podría no ser una buena idea, sobre todo a personas que no pueden y no tienen con quién dejar a los hijos. O sea, pensemos en mujeres madres solteras que tienen un hijo, ¿cierto? Van a tener mucha dificultad para poder coordinar y acceder a una atención, por ejemplo, un PAP, que es una de las cosas que ha disminuido bastante. Entonces creo que hay que pensar eso también en el proceso de reactivación sanitaria, pensando que las consecuencias de esta pandemia no van a ser solo el COVID, sino que lo más probable es que hayan consecuencias también para las otras enfermedades. Eso les quería presentar, y para finalizar los quería invitar, como le había dicho antes, a la encuesta móvil. Ustedes se pueden inscribir en móvil19.cl y ahí pueden empezar a reportar semanalmente algunos síntomas y algunas otras preguntas que estamos realizando. Eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pacheco. Es un fenómeno que nosotros veníamos viendo y gracias a usted nos muestra con cifras en cuánto se han disminuido las atenciones y también nos explica los factores psicosociales de por qué se produce esta diferencia entre géneros. Así que excelente presentación, doctor Pacheco. Acá tenemos una pregunta en el chat, dice, ¿cuál sería la estrategia desde la atención primaria que los servicios, o sea, que ofrezcan servicios a la vez seguros sin convocar miedo, ¿ya? Sin convocar miedo a contagiarse? Hay como estrategias que yo creo que la están implementando y quizá habría que reforzarla, la separación de ambientes respiratorio o no respiratorio, tratar de permitir eso, evitar, por ejemplo, que haya mucha gente en la sala de espera, pero al mismo tiempo yo creo que igual campañas comunicacionales, ¿ya? Hay muy poco reporte en realidad. Hay un estudio que hicieron no sé, un reporte que hicieron en Estados Unidos de un servicio de urgencia donde tuvieron una campaña comunicacional para que las personas perdieran el miedo a contagiarse, sobre todo por enfermedades graves. Por ejemplo, ellos vieron en el pic de la pandemia, cuando mucha gente estaba falleciendo en domicilio, por otras causas, no necesariamente COVID, hicieron campañas comunicacionales que le funcionó. Es como difícil todavía ver si es que eso va a funcionar acá, pero parecería una estrategia importante tratar de hacer campañas comunicacionales. Yo creo que lo otro, que la atención primaria tiene mucho contacto con las agrupaciones de pacientes, y yo creo que incorporar a las agrupaciones de pacientes a esto, o sea, que ellos sean parte de la reactivación sanitaria y que ellos digan cómo quieren sus servicios y cómo quieren que se los provean. O sea, creo que desde el punto, o sea, desde el punto de vista como paternalista y pensar que uno va ofreciendo los servicios y la gente va a llegar, eso creo que es una creencia errónea y que hay que incorporarlo. Hay que incorporar. Y como le digo, hay que incorporar también a las mujeres. O sea, muchas veces creemos que, por ejemplo, que la gente vaya sola para evitar el riesgo de contagio, ¿cierto? Eso va a limitar el acceso a un montón de personas. Muchas gracias, doctor Pacheco. Bueno, estamos bastante atrasados en el tiempo, así que vamos a dar paso al siguiente bloque. Gracias también al doctor Glasinovich, que se mantuvo en línea, aunque en el chat no aparecieron nuevas preguntas.